Tiene Hola, un tema buenos días, mi interesante. querida comunidad. Pues aquí nos encontramos en un nuevo capítulo de Deep Day Finanzas, aquí con, siempre les he dicho, un invitado de lujo, el profesor Orlando Fuxú. Y de verdad, pues teníamos tiempo sin reunirnos y bueno, cada uno pues andamos en nuestras propias faenas. Y qué interesante es ver que nosotros mismos también tenemos nuestros propios aprendizajes, inclusive también nuestros propios tropiezos. Adelante, Orlando. Sí, gracias, Caro. La verdad es que siempre es un gustazo estar contigo, compartir este espacio y conversar. Y como veníamos conversando más temprano, y tú lo acabas de mencionar muy bien, y es un tema de resiliencia, es un tema de flexibilidad mental, y es un tema de saber tomar decisiones en algún momento, ¿ok? Y como te comentaba, yo estoy precisamente en ese punto en donde comienzo a hacer ya algunos ajustes a todo mi proceso, porque hay cosas que funcionan, otras que no funcionan y hay otras que definitivamente no van a funcionar. Entonces, el otro día leía una anécdota que ya había leído hace muchos años, pero hacían la analogía de este grupo de ejecutivos dentro de una empresa que están discutiendo en un salón de conferencias y en el medio del salón de conferencias, arriba de la mesa, hay un caballo muerto. Entonces decía, sí, lo que pasa es que tenemos que decidir si vamos a seguir montando el caballo muerto o vamos a buscar un caballo vivo y lo comenzamos a conductar y lo educamos y lo hacemos crecer, porque al final montar un caballo muerto no te va a llevar a ningún lado, esa es la realidad. Y tienes que aprender a identificar en qué momento ese caballo ya se murió. Y yo creo que es lo que estoy viviendo en este momento y que tiene mucho que ver con finanzas, que es lo que más nos apasiona, eh, Caro, porque tú sabes bien perfectamente que cuando las cosas no están funcionando hoy, probablemente no van a funcionar mañana tampoco. Sí, en las economías siempre hay que entender que las economías tienen un agotamiento y en la, digamos, en la destreza o en la habilidad que podemos desarrollar cuando nosotros vemos un agotamiento, porque definitivamente cuando hay un agotamiento de una es porque otra se va a impulsar. Y entonces aprender a diferenciar que ya de aquí ya no vas a sacar más y que tienes que llegar y migrar. Y esa es la flexibilidad que también tienes que tener de mente. Entonces, y entendiendo también que las economías son, son cíclicas. ¿Y qué es lo que está pasando a nivel mundial? Precisamente eso. O sea, hay un cambio estructural de la economía que se viene dando desde hace rato, pero ahorita es que se está sintiendo más fuerte. Entonces, obviamente las estrategias que veníamos utilizando, pues no son las mismas que nos van a seguir ahora a partir de este momento. Y siempre partiendo del punto de que rendimientos pasados nunca van a garantizar rendimientos futuros. Entonces es una dinámica interesante. Yo lo veo como una dinámica interesante, porque estamos a veces nos metemos en nuestra zona de confort y creemos que ahí estamos allí y ya cuando empieza eso a tambalearse, digo, bueno, pero es que hay que moverse, hay que ser flexible de mente, hay que experimentar nuevas cosas y nada, pues la única constante es el cambio. Sí, fíjate, Caro, que has dicho varias cosas interesantes y es que primeramente decías y partiste diciendo la economía ya venía en un proceso medio de transformación, de cambio, yo ni siquiera diría de evolución, era más de implosión porque está habiendo una especie de retroceso, pero en enero de este año pasó algo brutal es como una sola persona puede cambiar las dinámicas geopolíticas. O sea, y eso ha hecho que eso que ya venía mal se acelere su proceso de empobrecimiento o de deterioro. Y eso obviamente nos debe poner ahora a nosotros, a los mortales comunes y silvestres, a tener algo muy claro. Y tú lo dijiste, o sea, estamos en una zona de confort, pero tú tienes que entender que esa zona de confort puede cambiar mañana. ¿Sí? O sea, ya mañana tú puedes estar fuera de esa zona de confort y si tú no tienes esa capacidad de desarrollar esa visión periférica para entender hacia dónde va esto, probablemente no vas a tomar decisiones correctas en el tiempo oportuno. Y eso es bien importante tenerlo claro, porque al final nos dejamos absorber
o mejor dicho, ni siquiera absorber. Nos dejamos sorprender por algo que ya sabíamos que venía. Entonces, tú escuchas a la gente decir, dice, yo sabía, pero ¿qué hiciste al respecto? Si tú dices que ya lo sabías, debiste haber hecho algo antes y no lo hiciste. Entonces, ¿qué pasa? La gente dice, la cosa está dura, la cosa está difícil, pero fue y agarró un contrato de algo. Caramba, te acabas de añadir un gasto fijo en un momento en donde lo que no deberías hacer es precisamente incrementar tus gastos fijos. O sea, tienes que comenzar a cortar eso, porque en los momentos difíciles los gastos fijos van a seguir, sí o sí van a estar contigo. Entonces, no deberías incrementarlos. Muy por el contrario, la pregunta que te debiste haber hecho es, ¿cómo me preparo para este momento que probablemente va a llegar? Ojalá no llegue, pero y si llega, ¿cómo voy a llegar yo? ¿En qué condiciones? Entonces ahí tienes que comenzar a trabajar en cómo te relacionas tú con el dinero. Fíjate que al final todo nos lleva a lo mismo, Ujú. Caro, y es cómo nos relacionamos con el dinero, cómo desarrollamos disciplina y cómo desarrollamos inteligencia. De eso se trata el juego. Sí, definitivamente eso es así. Y todo tiene que ver como lo que siempre hemos conversado, pues el tema de la educación financiera que toca tener y el desarrollo de habilidades y estrategias para ver qué hacer en determinado momento. Obviamente siempre vamos a tener los momentos de incertidumbre porque nunca, o sea, ninguno tiene una bolita mágica como para venir a saber a ciencia cierta qué es lo que puede ocurrir. Pero tú bien lo mencionaste, cómo una sola persona puede venir a afectar una economía mundial. Y yo a veces hago también referencia, no sé si alguna vez escuchaste, la naturaleza, así que el aleteo de una mariposa del otro lado del mundo puede desencadenar catástrofes de este lado. Y entonces es como que, aunque es una analogía, es como hacer referencia a eso mismo también. Evidentemente sí, hay cosas que pueden afectar y afectar muchísimo. Pero también yo entiendo digamos, las economías todo el tiempo van a tener correcciones y las correcciones son sanas en el mercado porque el mercado tiene que balancearse. O sea, sí, nosotros estamos acostumbrados que, bueno, sí, que las cosas suban, que nuestras economías suban y todo eso siempre va, pero en algún momento tiene que haber una corrección del mercado. Y esa corrección del mercado es simplemente para volver otra vez a seguir su curso. Pero ahí donde está, ¿estamos realmente preparados nosotros cuando vengan esas correcciones del mercado? Ahí es donde están las habilidades y estrategias que debemos colocar, porque es lo que tú decías, si yo tengo que reducir gastos en este momento, pues lógico sería que yo me sume y me cargue más gastos encima. Entonces, un poco llegar y agarrar y balancear todo esto y obviamente tomar decisiones acertadas, porque, bueno, de repente, ¿quién quita que de repente a lo mejor esa decisión pues fue un acierto más que un desacierto? Pero eso solo el tiempo lo dirá. Pero mientras más estudiados sean las estrategias y las decisiones que tomemos, pues menos, o sea, digamos, más controlado va a ser el riesgo y menos caos, porque el tema es el caos luego que se nos vuelve en la mente y en la vida cuando nosotros se nos escapan las cosas de control. Así es. Mira, Caro, uno siempre tiene que prepararse para lo peor y esperar lo mejor. Ujú, O sea, esa es una realidad en la vida porque lo que tú mencionas, o sea, el cambio, los problemas siempre van a estar allí, o sea, y las economías siempre van a responder a lo que decía Adam Smith, a la mano invisible, sí, esa mano invisible que en teoría va a buscar los balances, va a buscar los equilibrios, porque estamos hablando de sistemas, y los sistemas en algún momento se ujú, equilibran, en algún momento. A lo mejor este señor Trump es el catalizador de ese proceso. A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Ok? Ojo con esto. Y a veces dicen, fue peor el remedio que la enfermedad. Todo parece apuntar hacia allá. En este momento, yo sigo muy de cerca la evolución de la respuesta de los países en torno a estas decisiones que se están tomando ujú. y la respuesta de las empresas. Solamente ayer leía un artículo que hablaba de que UPS va a tener que despedir más o menos 2.000 empleados, solamente porque el número de envíos de paqueterías ha disminuido enormemente
Y también leía otro artículo que decía que en Long Beach, en el puerto de Long Beach, están entrando ya en un proceso de crisis porque los importadores estadounidenses están abandonando las cargas, no las están sacando del puerto Mm, porque tienen que pagar 247% de impuestos mm, y dicen, eso es más que lo que vale mi negocio, entonces al final no lo voy a hacer y prefieren que la carga se pierda. Entonces ya esa persona perdió el costo de traer esa mercancía, ya perdió el costo de la mercancía y además eso perdió la posibilidad de su empresa de poder hacer negocios. Entonces, imagínate a la persona o a la empresa esta que compró productos para una licitación de gobierno, por decirte algo, o una licitación particular, que ya tiene un precio pactado. mm. ¿Cómo hace esa empresa? O sea, ya tú habías pactado un precio y de la noche a la mañana te cambiaron la regla del juego. O sea, eso de verdad es hasta criminal, diría yo, porque tú no puedes hacerle eso a la economía haciendo estos cambios de la noche a la mañana sin previo aviso. O sea, tú tienes, yo entiendo cuando es un terremoto, o sea, un terremoto, bueno, pasó, pero es que esto no era un terremoto, esto fue una decisión de alguien. Y al final, pues ahí yo creo que se va a comenzar a ver el impacto. También estaba leyendo, no ayer, en estos días, el tema del impacto del turismo en Estados Unidos, cómo ha caído, está cayendo en caída, va en picada, en caída libre. Y eso tiene un impacto fuerte porque ahí se impactan los hoteles, las arrendadoras de autos, las atracciones, o sea, Mm. los restaurantes. O sea, el efecto es fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, si tú estás en ese escenario, tú dirías, bueno, lo que pasa es que eso es en Estados Unidos, a mí no me afecta. ¿Quién te dice que a ti no te afecta? A todos nos está afectando y nos va a afectar de una manera o de otra. En algún lado nos va a afectar, porque te lo voy a poner de bien sencillo, Carolina. Tú tienes una agencia de viajes o tú eres Copa Airlines. Si usted le sigue en la pista a las promociones de Copa Airlines, te vas a comenzar a dar cuenta de que están haciendo ofertas para que la gente se monte en un avión y se vaya para Estados Unidos, porque no, la gente no está viajando. O sea, la gente dice, para ir a Estados Unidos, a arriesgarme a cualquier cosa, tú dices, wow, no lo voy a hacer. Entonces, fíjate cómo nosotros tenemos que comenzar a tener, esto ya llamamos visión periférica. Tienes que comenzar a ver tu entorno en completo y entender cómo se conectan los puntos. O sea, en qué momento esto que está pasando acá se conecta conmigo, esto que está pasando acá se conecta conmigo y de qué manera yo tengo que gestionar eh, mis propias decisiones, entendiendo de que o lo hago, porque no me queda de otra. Sí, esas revisiones siempre hay que hacerlo y el empresario definitivamente ha sido bastante afectado. Como tú lo dices, son, digamos, noticias que impactan, son decisiones que impactan y no es lo mismo que tú digas, bueno, vino un terremoto, agarró y se llevó todo, vino, no sé, un volcán en erupción, vino un tsunami y hizo destrozos, pero es que tiene tanta similitud a eso que también tendrías como que meterlo en ese mismo paquete, porque igual también daños colaterales van a existir. O sea, en el momento que hay un terremoto o algún evento catastrófico natural, la economía se afecta, sí, bueno, donde ocurre. Y obviamente, pues aquí, pues, digamos, esto fue como que un terremoto, un huracán que fue como mundial, pues, porque Sí, exacto. nos está El afectando impacto a es mayor. todos. El Ujú. impacto es mayor, exacto. Entonces, sí, bueno, eso que tú dices del tema de las empresas, están haciendo despidos masivos por el tema de las importaciones, sobre todo importaciones que vienen desde China porque obviamente es digamos, donde tiene el país más los restricciones por los aranceles. Pero entonces, ¿cuáles son las decisiones que toman? Yo prefiero llegar y abandonar esa carga porque pierdo menos. El tema es que la Exacto, pérdida es menor. Entonces, es así es. decir, yo digo, ok, pero estoy tomando una decisión acertada en este momento porque definitivamente si yo me pongo a ver y lo traslado de repente a un horizonte temporal no tan lejos, voy a resultar como empresa menos afectada.
Y en la definitiva toman esas decisiones porque yo prefiero llegar a resultar menos afectado que terminar de cerrar las puertas de la empresa, que esa es otra cosa también que tienen que evaluar. Porque cuando las empresas hacen este tipo de decisiones de despidos masivos, es como para resguardarse. Es un mientras tanto, mientras pasa el desastre y luego como reorganizarse para luego ver qué hacer. Y bueno, por lo menos te da la tranquilidad que nosotros siempre decimos en todos los países, que los gobiernos pues ya tienen una fecha de caducidad, pero bueno, toca amarrarse los pantalones bien amarrados porque no sabe qué puede afectar uno mientras dura ese periodo. Bueno, No, con y que eso a este le tenemos que faltan, aprender a vivir. y que a este le faltan 4 años. Sí, apenas está comenzando, o sea, Este está está comenzando. empezando. Este está empezando. Así que si así empezó, no quiero saber cómo va a terminar. De verdad, o sea, es una cosa impresionante. Entonces, si nosotros le sumamos a ese problema ahora, el problema de la falta de gobernabilidad que hay en nuestros países y todos los problemas internos que tenemos, pues el problema se nos hace más grande, se nos agrava muchísimo. Hay un tema Pe- también de conciencia social. Yo creo que nosotros como sociedad civil, de una otra forma, también tenemos que levantar la voz y hacernos sentir, pero no de forma estomacal. O sea, yo pienso que no tiene que ser de forma, o sea, tiene que ser algo de bien, de mucha conciencia y bien pensado de hacia dónde van las cosas, cómo contribuir. No, mira, es que lo estás haciendo mal, es que nos acostumbramos siempre a señalar, es que tú, el que estás montado allí, es que lo estás haciendo mal, es que no es así, es que no esto, es que no. Ajá, bueno, pero yo en estos días, bueno, creo que nosotros hemos asistido a los eventos del Club de Lectura. Ujú. Y entonces en el evento pasado que hubo la semana pasada, estuvo un diputado, el diputado Blois. Ah, Es un Blois, chico sí, joven, correcto, Blois, estuvo. un Sí. chico joven, joven, joven. Y entonces hizo una presentación que se llama la exposición se titulaba De la protesta a la propuesta. Yo, qué chévere. O sea, dice yo, es que yo no voy allá a la asamblea a estar señalando nomás, yo llego con propuestas, sí, Así exactamente. es. Hay ¿Qué es el problemas, deber hay ser, ah? necesidades. ¿Qué propones? ¿Qué propones? Vamos a sentarnos a proponer para resolver. Entonces, que me parece muy interesante esto y que o sea, grupos de personas, la sociedad civil, se reúna precisamente para eso, no solamente para señalar y para protestar, porque vamos y vamos sumando, porque hay es como foco y entonces va generalizando, la gente se va obviamente disgustando más, se va generando digamos, acrecentando ese disgusto y esa protesta. Pero ¿dónde están las propuestas? ¿Dónde están las soluciones? Si cambiamos el foco y en vez de sentarnos a protestar, vamos a ver qué podemos. Y obviamente tenemos que hacerlos cada uno dentro de los límites de nuestros países, lo que podemos hacer, pero siempre en beneficio, pues, por lo menos de todo digamos, todo un país en este caso, que es lo que nos compete a nosotros acá en Panamá. Pero fíjate, Caro, que tú mencionaste algo y hablaste de la sociedad, y el problema es que nosotros tenemos un tejido social que está deteriorado. Y hablar de propuestas, yo también, yo comulgo con ese pensamiento de que debemos ser propositivos. Pero el problema es que para ser propositivos no puede ser una conversación de sordos. Claro, Y el problema es que la protesta surge porque cuando tú conversas no hay quien escuche. Y ahí es donde viene el problema. Entonces tenemos un problema mucho más grave que falta de propuestas. Yo creo que propuestas hay muchas y personas con capacidad de proponer también los hay. Lo que no hay es quien escuche y mucho menos quien ejecute. Entonces allí es donde tenemos el problema. O sea, cuando yo escucho, tenemos la partida trancada. por supuesto que sí, o sea, el tablero está trancado, el tablero no se mueve y es precisamente lo que está pasando en este momento. Fíjate, no hay nadie que haya dicho, vamos a sentarnos a conversar con los docentes, vamos a sentarnos a conversar con el Suntrax, vamos a sentarnos a conversar con la sociedad en general, porque efectivamente no podemos seguir viviendo en un país convulsionado. Esto no puede seguir Claro. pasando. Tenemos que hacerlo. Pero es que, claro, lo que pasa es que tú agarraste un proyecto
en donde la gente te dijo no, 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 y tú dices va porque va y punto. Y tienes un presidente que te dice aquí las cosas se hacen porque yo las digo. Entonces, al final tú dices, espérate, aguántate un momentito. ¿Quién ha dicho que nosotros tenemos que someternos a lo que aquí a cuatro personas se les ocurra? O sea, no puede pasar. Entonces, ahí es donde se tranca la partida. Entonces, ahí es donde tú dices, ¿ya para qué propongo si nadie lo va a escuchar? Y yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando el gobierno pasado comenzó y que hicieron una mesa que llamaban no sé qué del centenario, una cosa de estas, creo que se Ujú. llamaba? No sé, fue el pasado o el antepasado, uno de estos. De ahí no pasó nada. O sea, se gastaron un pocotón de plata, dizque en mesas de trabajo, en mesas de propuestas, en mesas de esto y del otro. De ahí no quedó nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es un mero checklist, es un requisito. Vamos a Claro, escuchar a la gente. Ya lo escuché, pero hago lo que me da la gana. Entonces, al final, es una conversación de sordos. Ahí nadie escucha. bien complicada la cosa, bien Sí, complicada. muy complicado. Entonces, Claro. si traemos este escenario, Caro, a los temas que a nosotros nos competen, que es el tema de cómo la gente gestiona su dinero, tú tienes que tener clarísimo de que estamos viviendo momentos de incertidumbre en donde ser inteligentes con el dinero es clave. O sea, simplemente es clave. No te la puedes jugar. Comienza a ver cómo recortas gastos fijos, comienza a bajar por allí, comienza a ser más inteligente en el consumo de lo que tú compras en tu casa. O sea, si el pan estaba durando 3 días, trata de que dure 4, trata de que la docena de huevos te rinda la semana. O sea, me explico. O sea, no, deja de comprar refrescos que tienen azúcar, porque eso no es bueno para la salud, y así te ahorras tener que comprar medicamentos. Entonces, todas estas cosas van de la mano. O sea, es como nosotros nos vamos preparando. Y fíjate que no nos hemos metido a hablar, y de que esto tenemos que hablar nuevamente, Caro, y lo que estamos más viejitos, que tenemos que llegar a la jubilación, ¿cómo le hacemos? Sí. Eso es un tema que merece obviamente otro capítulo, porque esos son esos pequeños hábitos que solamente sencillamente es empezar a cambiarlos, que se traducen obviamente en una buena salud y que luego pues, en algún momento vamos a llegar a ese retiro y a esa jubilación. Y qué triste es llegar a una jubilación y llegar enfermo y encima medicado de por vida y todo, o sea, no, no. Pero entonces eso va a ser un tema para el siguiente capítulo, que eso está muy bueno también, porque eso es llegar y ver cuáles son esas decisiones que tú tienes que tomar hoy, Así porque es. ese futuro no es que está muy lejano, no está muy lejano. Entonces, pero de verdad, interesante, súper interesante, y siempre me gustan mucho esas pláticas que hacemos los dos de todo este vaivén de las economías, pero es que ahí también estamos montados nosotros. Entonces, Sí, sí, bueno. por supuesto, a todos nos toca. Sí, listo. Entonces, nada, te dejo para que te despidas y para que nos veamos en un siguiente y yo de una vez te pongo en este compromiso. Listos. La próxima semana, Dios primero, nuevamente nos encontramos. Y un consejo para los que nos ven, Caro. Este es un buen momento para hacer un alto y revisar lo que has venido haciendo con tu dinero y comienza a planificar mejor, porque los tiempos no apuntan a que vienen mejores. Los tiempos vienen difíciles y hay que tomar acción. Sí lo creo y de verdad te avalo esa recomendación que das. Es el mejor momento para hacer un alto, inclusive revisar esa estrategia que se viene haciendo y ser flexible de mente. Eso es lo que nos toca y sobre todo aprender. Esto siempre nos va a dar aprendizajes. Así que Así es. muchísimas gracias, Orlando, y nos vemos la próxima semana. Gracias a Saludos, todos Carolina, bendiciones. gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en el siguiente.